Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Acuario, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Acuario, con el trabajo. Y como siempre, nos centramos en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Acuario, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías. Por cierto, Acuario, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes publico en mis redes sociales los ganadores de la consulta. Acuario, que sí estáis trabajando, ¿qué está pasando en el lugar que tú estás trabajando? Las cosas están bastante complicadas. Acuario, aquí dicen las cartas que esta empresa donde tú estás trabajando está a punto de ser víctima de una estafa bastante importante. Entonces esto, Acuario, aquí dicen las cartas que muchos de vosotros os plantearéis, bueno, pues vais a plantear, es que no queda otra, es plantearse el cambio, ¿bien? Y las empresas que no estén en esta situación, aquí dicen las cartas, Acuario, que iniciáis un proceso judicial con la empresa que estáis trabajando, se lo dicen las cartas. Acuario, que no estáis trabajando, aquí veo como que te ofrecen algo que está muy relacionado con el exterior, pero yo te diría, Acuario, que te lo pienses antes de dar ese paso. Quizás tú vayas a ese lugar, pero también quizás te des cuenta que no es lo que te vendieron en su momento. Independientemente vayas o no vayas, yo te diría, si vas a ir a ese lugar y te vas a volver con las mismas, y te vas a tener una oportunidad de formar parte de algo con unas personas que tú ya conoces. Acuario, que tenéis un negocio, tened mucho cuidado, Acuario, con las pérdidas de dinero importantes, así lo dicen las cartas. Hay que tener mucho cuidado con esto, Acuario. Hay algo que está en camino, hay algo que ya se está macerando y esto podría salir dentro de muy poco tiempo. Muchísimo cuidado aquí, Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu economía. Vamos a ver, Acuario y tu economía. Respecto a tu economía, Acuario, te veo discutiendo o peleando con alguien respecto a tu economía. Acuario, que estés esperando un dinero de hace tiempo ya, un dinero relacionado con viviendas o algo por el estilo, ¿no? Dice, este dinero va a llegar, pero también el que llegue ese dinero, dice, tú tienes que... o te implica algún tipo de quebradero de cabeza con alguien, ¿no? El hecho de que llegue ese dinero. Pero bueno, sea o como se den las cosas, Acuario, yo te digo, ese dinero llega. Los Acuarios que estéis esperando cerrar etapas, deudas que tengáis con alguien cercano a vosotros, dicen las cartas que en 3 meses vosotros vais a tener la oportunidad de cerrar esa etapa, ¿bien? Acuario, que estéis esperando otro tipo de dinero, que bien sea de bancos o algo por el estilo, dicen las cartas, las cosas están complicadas, dice, se va a retrasar bastante y hasta el mes de septiembre tú no tendrías noticias sobre esto, ¿bien? Ya me contaréis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Acuario que estáis solteros. Acuario que estáis solteros. Ya venís de de una traición en concreto, pero una traición en la que veo envueltas bastantes personas, ¿no? Acuario. Venís de eso, dicen las cartas, hablan de una comunicación con alguien que esas comunicaciones que inicias con una persona en concreto, dice, te llevan hacia otros caminos, pero te llevan hacia otros caminos muy en la incertidumbre, ¿no? No es un camino que se coge con mucha ilusión, ¿no? Así lo dicen las cartas. Pero esto, Acuario, no quiere decir que esta persona sea menos importante. De hecho, yo te diría, quizás sea una de las personas más importantes de tu vida esto que se va a dar. Y fíjate que en un principio tú no las tienes muy claras con esta nueva etapa que tú comienzas en tu vida, ¿bien? Entonces esta persona sería bastante importante para ti, Acuario, si date cuenta que es una persona también que en cierto modo te saca de una situación difícil, ¿no? Por la que tú estés pasando, Acuario. Así es como tener el apoyo de esta persona en esa situación tan difícil, ¿vale? Vamos a ver qué más.
Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Cambios de domicilio para muchos de vosotros, se avecina, Acuario. Cambios de domicilio. Están marcando muchísimo también. Vamos a ver. Acuario que estáis solteros. Mira, mi queridísimo Acuario que estáis solteros. ¿Ves? Aquí dicen las cartas. Dice, tienes muchas dudas porque esta persona tiene unas características que tú en algún momento has dicho que has pensado pues que no reúne las características o no es... Sí, que no reúne esas características que a ti te gustaría, ¿no? En una persona. Pero aquí dice, conforme vas conociendo a la persona te vas dejando llevar. Date cuenta que en ese tiempo que tú estás conociendo a esta persona nueva que aparece aquí, tú estás hablando con alguien más, Acuario, que es con este alguien más que tú estás hablando es mayor que tú. Bien, entonces aquí dicen las cartas, dice, irás tomando tus decisiones por ti solo. O sea, aquí no hay, perdón, no es una toma de decisiones forzada, no estás en una situación de tengo que tomar una decisión ya porque esto me está haciendo daño, no, para nada. O sea, aquí se van tomando las decisiones sobre la marcha, si lo dicen las cartas. Entonces, esta persona que es un poco mayor que tú, Acuario, la dejas como... a mí simboliza a alguien mayor, pero bueno. Perdón. Esta persona se va alejando o te vas alejando de esta persona, ¿bien? Dando paso a esta otra persona que en un principio es cierto, como te he dicho, no es una persona que reúna las características que tú quieres, pero tiene algo que a ti te gana, ¿bien? O te llena o te aporta muchísimo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario, que estáis solteros. Dice que lo que ha pasado en tu vida, lo que ha sucedido respecto a la traición que has tenido es algo que estaba por destino. Y de hecho es una cosa que... Dice, para tu equilibrio y para tu equilibrio emocional y para tu destino verdadero esto era necesario porque tú no te dabas cuenta de algo, Acuario. Pero bueno, vamos a lo nuevo, bien. Y aquí dicen las cartas que tienes mucha incertidumbre, ¿no? O te puede dar mucha incertidumbre esta nueva persona en tu vida porque es una persona que te puede... no es una persona que te diga... que te prometa un futuro en concreto, ¿no? Entonces, eso te genera incertidumbre, Acuario. Es una persona que deja las cosas en el destino, le gusta el arriesgarse, pero no hace planes de cara a futuro. Entonces, esto sí es cierto que te puede generar algún tipo de ansiedad, ¿bien? Y de no tener las cosas claras, como decían en un principio las cartas. Hay algo que dicen aquí, que dicen que lo suyo es que te arriesgues, Acuario, que en cierto modo es algo que si no pasa ahora va a pasar más adelante, que es algo que está por destino, que no pierdas tu tiempo, dicen las cartas, no pierdas tu tiempo y haz de este cambio de vida que tú vas a hacer con esta persona, hazlo bien, dice, porque ese cambio de vida delimita mucho tu futuro. ¿Bien? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Acuario que estáis solteritos. Acuario que estáis soltero, dice, llega la persona adecuada para ti, Acuario. Esta persona es adecuada para ti, ¿por qué? Porque es una persona, y no te voy a decir igual que tú, no es igual que tú. Es la persona que te complementa, Acuario. Es una persona que a ti te puede aportar muchísimas cosas positivas que no están nada relacionadas con lo material, así lo dicen las cartas. No te lo digo yo, te lo dicen las cartas.
Dice cosas, dice te aportará cosas que tú nunca antes le habías dado valor. Bien. Así que Acuario, caminos abiertos con esta persona con la cual muchos de vosotros podríais tener hasta hijos. Pero esto claro, los que podáis y queráis tener hijos, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Acuario, con los que estáis casados en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Acuario, casados en convivencia y novios. Vamos a ver, mi queridísimo Acuario, que estamos en una nueva etapa, Ha habido una conversación aquí, ¿eh? Es una nueva etapa, pero no me gustaría, Acuario, que os relajarais de nuevo. Bien, así lo dicen las cartas. Luego decís, es que luego no me atrevo a decir las cosas que, bueno, sí me atrevo, que luego me decís que soy negativa. No soy negativa, estoy hablando de una realidad que estoy viendo aquí, Acuario. Esto no es ser negativa, esto es para que cada uno de vosotros deis cuenta, ¿no? De los errores. Pasa que, claro, cuando uno dice, no, es negativa, porque no acepta la verdad que está escuchando, ni más ni menos. Acuario, si vas a hacer el cambio, hazlo bien. No hagas el cambio para salir del paso. Y luego vuelvas a lo mismo. Porque esto es el cuento de nunca acabar. Entonces dicen las cartas, estás en una época de cambio. Uno de los dos está cambiando, tu Acuario, tu pareja, yo diría que tú. Pero claro, este cambio es para salir del paso de una situación, de una cagada que hemos tenido. Es un cambio aparente, a mí me dicen las cartas. Entonces yo te digo que si vas a cambiar, hazlo bien. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Acuario. Casados en convivencia y novios. Se habla entre vosotros de muchas comunicaciones, ¿no? O sea, se habla de muchas comunicaciones. Os comunicáis mucho en el aspecto de que os tenéis que poner de acuerdo en muchas cosas, ¿vale? Entonces esto es positivo porque hay comunicación, ¿no? Pero claro, uno de los dos siempre se quiere salir con la suya, así lo dicen las cartas. Esto es un aspecto que deberíamos de trabajar. Esto es una manera de ser y se debería de trabajar para que la relación funcione. Acuario, casados en convivencia y novios, deja de hablar de ti y préstale atención a tu pareja, así lo dicen las cartas. Y si tú quieres que tu relación funcione, pues a lo mejor debes de dejar de hablar de ti un poquito y prestar un poco de atención a las necesidades de la pareja. Acuario, casado en convivencia y novios, aquí dicen las cartas también que muchos de vosotros podríais tener un embarazo, aumento de familia o algo por el estilo. El tema de cambio de domicilio está puesto sobre la mesa, pero esto quizás sea algo que al final no se va a dar. ¿Por qué? Porque uno de los dos le da muchas vueltas o hay ciertos impedimentos para que esto se dé. Esto está largo, esto va para largo. El tema de un cambio de domicilio, aquí dicen las cartas que va para largo. Veo muchos de vosotros también que tenéis que tomar una decisión respecto a tenéis a una figura materna. ¿Se va a tomar esa decisión? A ver, yo pienso que sí. Por lo que estoy viendo, pienso que sí se va a tomar esa decisión. Lo que pasa es que esa decisión no se habla, no se dice. ¿Bien? Esto ya es algo más personal de uno de vosotros, porque yo veo que esto, en cierto modo, a día de hoy no afecta lo que es a la relación. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Acuario. Casados en convivencia y novios. Claro, Acuario, aquí lo que dicen las cartas que no aceptas no eres flexible, ¿no? No aceptas ciertas cosas, así lo dicen las cartas. Dice,
¿Dónde está la respuesta cuando tú tienes un conflicto con la persona amada? ¿Dónde está? Tú te haces muchas preguntas. ¿Dónde está la respuesta? ¿En tu manera de ser? ¿En tus actuaciones? Ahí está la respuesta. En tus actuaciones. Así lo dicen las cartas, no te lo digo yo. Aquí te dicen, hazte cargo de una realidad y no esperes que alguien te saque las castañas del fuego, ¿no? O que te saque de ciertas situaciones. O sea, hay cosas que uno se tiene que hacer cargo de ellas, ni más ni menos. Acuario. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Acuario, casados, en convivencia, en novios. Al final hay un triunfo en la relación, Acuario, pero dice que todos estos obstáculos que hay entre medias se podrían evitar, como hemos hablado, maneras de ser, en fin, todo lo que te he dicho, ¿no? Entonces, Acuario, aquí dicen las cartas, hay un miedo a dar un paso en algo por un temor a una falta económica. Tú no vas a tener ese pensamiento que tienes. Y digo ese pensamiento que tienes porque cada uno tendrá su pensamiento. Ese pensamiento que tienes es ficticio, así lo dicen las cartas. ¿Bien? O sea, eso no va a pasar. O sea, que si en algún momento tú no has dado un paso con tu pareja por lo que tú piensas que pueda pasar a nivel económico, después dices, estás en lo erróneo totalmente. Eso no es cierto, Acuario. Así que yo os animaría a que dierais un paso. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Acuario, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Acuario, y tu mensaje especial del amor. Te dice, Acuario, es momento de poner cada cosa en su lugar, cada pensamiento en su sitio, de aclarar las ideas, de aclarar los conflictos que tenemos con los demás. Esto es muy importante aquí, Acuario. Aclarar conflictos que tenemos con los demás para proceder a esa nueva etapa, a esa curación. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Acuario, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Acuario, y tu salud. Mira, mi queridísimo Acuario, respecto a tu salud, aquí dicen las cartas que le prestes atención a todo lo que tenga que ver con los huesos y articulaciones. Como siempre os digo, Acuario, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Acuario, y tu mensaje general. Mira, Acuario, los caminos los tienes abiertos. Tú tienes los caminos abiertos. Impedimentos relacionados con lo emocional. Si no fueras tan emocional, está muy bien ser emocional, pero si no fueras tan emocional, igual ciertos obstáculos no se pondrían en tu vida. El número 7 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre decirte, Acuario, no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.